Continuando con este segmento, les presento al doctor Gustavo Roncancio. El doctor, pues ya lo conocen la mayoría, internista, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, infectólogo de la clínica CardioVit en Medellín, investigador de varios grupos de investigación, entre ellos Grupo Microba, el Grupo de Investigaciones en Enfermedades Cardiovasculares y Pulmonares de CardioVit, docente. Bienvenido, doctor. Nos va a acompañar con la conferencia Retos de la vacunación en pacientes pre- y post-trasplante. Después de esto vamos con las preguntas de estas dos últimas interesantes charlas. Muy buenas tardes. Bueno, esta es mi declaración de conflicto. Mis conceptos aquí son independientes y pues en pretrasplante he planteado estos retos. Lo primero es que necesitamos vacunar a nuestros pacientes que vamos a trasplantar, es una necesidad biológica. A pesar de que muchos de ellos por su enfermedad crónica pueden estar alérgicos, el riesgo de infección en el postrasplante e incluso en el pretrasplante es importante. El otro reto es que nuestros médicos no saben de vacunas y nuestros trasplantólogos tenemos que, no es que no sepan, es que tenemos que, ante los cambios que hay, si a veces los infectólogos no sabemos porque nos están cambiando las vacunas, pues resulta que tenemos es que todo el grupo ponernos a trabajar justo en esto. A los pacientes hay que educarlos. Nosotros hacemos 4 foros al año de vacunas con nuestros pacientes trasplantados. Ya antes los hacíamos presenciales, ahora nos toca hacerlos virtuales porque hay que convencerlos a ellos y a sus familiares, y los familiares es muy importante que se vacunen también de la importancia de esto. Hay un paper que voy a mostrar que habla vacunación y trasplante contrato social. Un paciente trasplantado es muy valioso para nuestra sociedad. Si lo ponemos en términos económicos es muy costoso, ¿sí? Siempre que tenemos una medida que puede ser costosa para nuestro sistema de salud, hay colegas que nos dicen, no, ¿cuántos niños en tal parte del país se alimentarían con eso? Pues bien, ¿cuántos niños en tal parte del país se alimentan con lo que cuesta un paciente trasplantado al año? Y ese paciente debe redimirle justamente a la sociedad y al sistema, al menos siendo adherente a los protocolos y cumpliendo y cuidando su salud, porque es una inversión que se hace en torno hacia esto. Entonces ese es un proceso adicional. Obligatoriedad, ¿será que es obligatorio, señor, que usted se trasplante y si no, no lo vacuno? Hay mucha discusión al respecto a eso. A mí personalmente la obligatoriedad no me gusta, pero vamos a ver algunos puntos. Debe estar incluido siempre en el protocolo de trasplante y debe estar de manera relevante e importante y que todo el grupo se convenza de que no es solo el HLA lo importante, no es solo el ecocardiograma para el trasplante de corazón, el boom creatinina para el riñón, no, las vacunas son igual o más importantes que estos procesos. En nuestro sistema, pues el MIPRES también es un reto porque cambia y entonces vaya y haga los MIPRES, a veces no es tan fácil. Debe ser, vuelvo y lo señalo, para mí después de esta pandemia el verbo más importante es priorización. Priorizar debe ser una prioridad de nuestros pacientes tener esto y a veces hay que hacer algunos ajustes evaluando de herencia y creo que también pues, nos falta investigación. Es claro que las vacunas en trasplante son necesarias, algunos adultos llegan y no han recibido las vacunas infantiles cuando los vamos a trasplantar, hablo de esto de las vacunas del PAI, las vacunas además han cambiado en algunos contextos y hay vacunas que cuando esta gente, pacientes de 70 años que vamos a trasplantar, cuando eran niños no existían, hepatitis B, entonces hay que actualizar en los esquemas, la inmunidad además se deteriora en el tiempo y a medida que envejecemos nos volvemos más susceptibles a enfermedades graves y lógicamente a más inmunosupresión, más infección. Este es el paper que les mostraba, si lo pueden revisar se los encargo y se van a dar cuenta que esto involucra no solo trasplantes sino también COVID. Pues bien, ¿qué acaba de decir Instituto Nacional de Salud en su última regulación sobre trasplantes? Tiene un punto en donde dice, miren ustedes, requisitos obligatorios, solo voy a poner esa parte, y en el numeral G dice, el receptor debe contar con el esquema completo de vacunación según plan de vacunación y preferiblemente tener la dosis de refuerzo aplicada en los últimos 4 meses, esto refiriéndose a COVID. Para un auditor, cuando nos van a auditar las instituciones de salud, debe contar es que es obligatorio. Y como ustedes ven aquí, según nuestro sistema y nuestra actualización, es obligatorio en teoría que nuestros pacientes se vacunen para COVID. Hemos tenido algunos trasplantes de pulmón en protocolo que nos dicen no me vacuno y la discusión ética ha sido muy grande, los hemos convencido de vacunarse.
Está claro que en COVID, en SARS-CoV-2, los pacientes trasplantados de órganos, esta es una diapositiva muy famosa, tienen menor respuesta a la vacunación en comparación con otros grupos de inmunosupresión incluso, y en este contexto, pues la vacuna, digamos, y no solo para SARS-CoV-2, sino para todas las enfermedades transmisibles es muy importante porque no solo tenemos un compromiso de la inmunidad humoral, sino también celular, y de ahí que vemos que en trasplante las tasas de respuesta son menores y necesitamos poner más vacunas y ser más agresivos en el cumplimiento de la vacunación. Yo había puesto como un reto que hay, vamos a decirlo, ignorancia, desconocimiento, no actualización en vacunas. Y en esto pues cada vez hay más y tenemos que enterarnos de todas ellas. Este es un gráfico que tomo del Purple Book, un texto maravilloso que quienes tienen iPhone se los recomiendo, búsquelos como Vaccine Handbook App, los que tenemos Android si no, se los recomiendo mucho, además de la aplicación de CDC de vacunas, del Green Book, Green Book vacunas inglés y del Pink Book de vacunas de los americanos, se convierten en textos de referencia que están fácilmente disponibles y pueden solucionar las dudas en el día a día. Pongo en rojo las que están disponibles en Colombia y en azul las que van a llegar, señalando que nos han dicho que va a llegar vacuna recombinante de zóster, lo cual en trasplantados especialmente nos va a solucionar algunos problemas. ¿Qué tenemos entonces? Vacunación en trasplantado órgano sólido. Tomo este punto y es lo que viene antes del trasplante y hasta antes, un mes antes del trasplante. Pues bien, allí hay que tener todas las vacunas que el paciente para su edad y condición médica de base idealmente debería manejar, y un punto que siempre se ha dicho es vacunas en trasplante, después del trasplante vacunas vivas ninguna. Entonces, en ese contexto, sarampión, varicela, zóster que tenemos en Colombia, fiebre amarilla, no se pueden poner en el post-trasplante y toca obligatoriamente en el pretrasplante hasta 4 semanas antes del probable trasplante. Si usted tiene un programa de trasplante en donde los donantes son cadavéricos y aparecen a las 2 de la mañana, no sabe cuándo van a pasar, usted debe vacunarlo e inhabilitar a este paciente en la red durante 4 semanas hasta que se cumple ese periodo para hacerlo, porque digamos que el riesgo es que se active, justamente por ser una vacuna viva, este virus, por decirlo así, durante la inmunosupresión, que cuando trasplantamos a los pacientes, en el momento del trasplante, pues es la más alta que sufren. Sin embargo, miren ustedes lo que aparece este año. Niños de trasplante de corazón que básicamente se vacunan con vacuna de varicela, ¿sí? Y pues lo han hecho porque son niños, van a vivir toda su vida y van a tener riesgo toda su vida. ¿Y por qué no vacunarlos mejor y ver qué pasa? Y en un ambiente controlado de seguimiento, en trasplantes cardíacos, como tenemos poquitos pacientes, pues podemos hacer eso. Deciden hacerlo y pues adivinen qué pasa. Ahí está el gráfico, les di un brotecito chiquito a 12 pacientes de 79, pero dicen los tuvimos inmunizados y pues nos ayudó. Empiezan a matarse algunos mitos en estos contextos. 10 reglas que para mí existen en vacunación. Cualquier vacuna puede ser administrada el mismo día, pero todas las reglas en vacunación tienen su excepción. Pues viruela ya no tenemos, aquí solo voy a hablar de vacunas virales, pero las vacunas con los nuevos ayudantes, como todavía no sabemos mucho de ellas, pues no se deben poner al tiempo. Las vacunas vivas que no se administran el mismo día deben ser separadas más de 28 días, pero las orales, digamos que se pueden dar en cualquier momento con vacunas vivas. Las vacunas no vivas diferentes pueden ser administradas en cualquier otro momento, pero ojo con meningococo ACWY, que debe separarse 4 semanas de la de difteria, pertusis, tétanos acelular, cuando hay riesgo de enfermedad meningocócica invasiva. Por otra parte, una cosa que siempre hablamos es que la dosis de la misma vacuna puede ser separada por intervalos mínimos, y hay unos 4 días mágicos, eso lo vimos, teníamos las vacunas, y veíamos que si no se podía vacunar a los 21 días, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer inicialmente 17 días podía ser un lapso, y eso no se supo con COVID, lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Todas las vacunas tienen una edad mínima, excepto VSG, hepatitis B y rabia. Punto importante, y lo vemos mucho en hepatitis B, no suprima una serie de vacunas si el intervalo de dosis recomendadas excede. Usted se puso una hoy y se puso otra en 6 meses. Le pasa a los estudiantes de medicina, la universidad les dice que tienen que volver a empezar ciclo de vacunación. No, ya simplemente pusimos 2 dosis y tenemos inmunidad acumulada, no hay necesidad de volver a reiniciar, excepto probablemente en vacuna de fiebre tifoidea. Vacunas de diferente manufactura en general son intercambiables. Cuando empezamos a tener las vacunas de meningococo tuvimos algunos líos y en general se prefieren en niños de alto riesgo que siga la misma, pero en general son intercambiables y pues más ahora que tenemos vacunación heteróloga y la hemos conocido mejor. No hay riesgo de vacunar a una persona que antes ha tenido la enfermedad o vacuna, ya esto tachado con COVID.
Y sí, un punto muy importante, se debe diferir sarampión y varicela después de administrar productos sanguíneos que contengan anticuerpos. No toda transfusión, solo productos como inmunoglobulinas enriquecidas, pero acuérdense, la globulina anti-RHO, el Resuman, no debemos hacerlo. Y lo último, y es un mito que toda la vida ha existido, y es que uno no podía vacunar con vacuna de virus vivos a los convivientes de los trasplantados. ¿Por qué? Porque le poníamos una vacuna de virus vivos y tenía el virus vivo y se le iba a pegar. Pues eso ya se ha reevaluado. De pronto lo único que queda por reevaluar es la vacuna de administración nasal de virus vivo de influenza, en la cual sí hay algo de algunos casos de riesgo, pero en general es un mito que se ha reevaluado porque no se ha encontrado gran cantidad de transmisión. Entonces, ya sabiendo eso, que pues lógicamente explicar esto en 10 puntos, no, esto uno lo tiene que saber todos los días y evaluarlo y evaluarlo y evaluarlo, simplemente yo quiero señalar esto. En la primera hoja del protocolo de trasplante, si es electrónico, debe estar en la primera pantalla, debe estar las vacunas. Esto a nosotros nos da ¿qué? Visibilidad, que cuando vamos a revisar ese paciente en el postrasplante veamos qué nos faltó y tiene que estar así, amarillo y subrayado y todas una por una, ¿sí? Muchas veces son las enfermeras de trasplante las que en realidad se convierten en nuestros aliados y saben qué vacuna es. Y claramente cuando uno deja esto en el punto de enfermería, en la responsabilidad de enfermería, esta hoja se llena por completo, no así cuando es por los médicos, porque a veces no, los trasplantólogos no necesariamente tienen en cuenta todas estas condiciones. Entonces, yo hablo de individualizar, esta estrategia me gustó mucho, estrategia ALO en inglés, yo la traduzco como SECO, salud, edad, conductas y ocupacional, y esto es lo que tendría que ver con el pretrasplante. Muy poquito tiempo para empezar a detallar cada una de las vacunas, pero digamos que es en general un resumen que nosotros hemos hecho y hemos actualizado al entorno colombiano y a lo que se vive en torno al riesgo de cada paciente en el pretrasplante, tanto desde el punto de vista geográfico, ustedes no encuentran la vacuna de fiebre amarilla nunca reseñada en las guías inglesas o en las guías americanas, y hay que tener en cuenta esas condiciones. Y al respecto yo quisiera simplemente señalar 3 puntos. El primero, está demostrado con evidencia clínica suficiente que vacunar para influenza en realidad en trasplante de órgano sólido sí tiene un impacto verdadero. Eso no se ha demostrado en la comunidad en general, pero en disminución de mortalidad, eso sí está demostrado, incluso mortalidad cardiovascular, por ejemplo, en trasplante cardíaco. Se hace obligatorio, esto es hasta más igual de importante, podría decirlo yo, que los inmunosupresores, con una disminución, miren ustedes, hasta del 70% de mortalidad. Contextos importantes de las conductas que tienen nuestros pacientes y digamos que eso tiene que estar incluido con hepatitis A, que debemos hacerlo en diversas condiciones que tienen nuestros pacientes y adicionalmente pues tener el riesgo de viaje siempre en ese punto, y también pues esto se aplica mucho más a no inmunosuprimidos, pero hay que evaluar todas las condiciones de su sistema ocupacional o si van a viajar o si van a ir a coles a tener esto en cuenta. Entonces, estos son los retos de vacunación que presento en el pretrasplante, son muchos, tratamos de trabajar en el día a día. En mi PRES creo que a veces mucha gente cree que es el más visible, pero estoy convencido de que no es así. El punto es que mandemos la vacuna y de que eduquemos justamente a nuestra población en relación hacia esto. Ahora bien, ya lo vamos a trasplantar, la vacuna viva, idealmente abstenernos 4 semanas y sacarlo de protocolo, eso lo hacen los trasplantólogos pediatras con mucho juicio, los de adultos no tanto, y se ha puesto en teoría que 2 semanas antes del trasplante no pongamos más vacunas no vivas. En teoría porque en ese momento esas vacunas no van a servir mucho porque vamos a ponerle una dosis grandísima de inmunosupresión al paciente y es poco probable que vayamos a tener un efecto, entre comillas, perdemos la vacuna. Es lo que se ha propuesto en teoría, aunque no hay estudios al respecto. Al trasplantar al paciente creo que tenemos los mismos retos del pretrasplante, pero algunos más. Y el primero, riesgo de rechazo. El punto del seguimiento es muy importante, como que llenamos esa hoja pre y se nos olvidó en el postrasplante. ¿Qué hacer cuando el paciente no completó el esquema postrasplante? Saber que estos pacientes, de todos modos, a pesar de que usted les ponga las 5 dosis de vacuna para SARS-CoV-2, van a tener una menor respuesta en comparación con la población inmunocompetente y que hay que hacer algunos ajustes y seguir llenando en mi PRES educación, educación, educación. Tengo una opinión personal y es que si tengo un paciente en ECMO, crítico en cuidado intensivo en urgencia de trasplante de corazón y pulmón, no lo vacuno. Lo voy a someter a un reto inmunológico grande y en teoría ese donante me puede aparecer mañana y yo voy a perder, voy a someter un reto inmunológico grande al paciente, un paciente que está muy crítico y yo creo que no le va a servir. Ahora bien, no he encontrado en la literatura esto, es una conducta que nosotros asumimos y algunos de nuestros pacientes que nos llegan en urgencia cero pues se van sin vacuna justamente por eso y de ahí que insistimos tanto en el postrasplante.
En trasplante cardíaco y algunos casos en trasplante renal e hígado empezó a decirse esto hace unos años y lo publican investigadores prestigiosos de la Universidad de Toronto, donde dicen, mire, nosotros encontramos que el principal factor de riesgo para rechazo después de trasplante de corazón es aplicar la vacuna de la influenza con un, digamos, excipiente específico que era este que está acá. Uy, perdón. En ese contexto se genera una alerta del mundo, nosotros leíamos esto y dijimos, ¿qué hacemos? Dijimos por un momento, no pongamos cerca al trasplante esto, evaluemos a ver qué pasa, pongamos solo vacuna influenza después de los 6 meses, pero siguiendo con la evidencia y en el 2018 aparece un metaanálisis importante que junta todas las experiencias que hay, evalúa en los contextos que existen más de 15.645 pacientes vacunados trasplantados y 42.000 controles, y en este contexto vean ustedes describiendo los casos en donde se presentaron rechazos y señala que sí, que el rechazo existe en un 1.85% de los vacunados, pero que al menos al evaluar qué es lo que pasaba, no se encontró una significancia estadística para decir que esto se relacionaba directamente con vacunas. Entonces, nosotros seguimos vacunando a los pacientes trasplantados porque el riesgo de rechazo no se ha demostrado que aumente en presencia de estos. Podría haber casos individuales, pero en general la conducta es sigamos vacunando. En el post-trasplante, ¿cuándo reempezar el ciclo de vacunación o completar lo que nos faltó? Pues mucha gente dice después de los 6 meses, pero se puede después de los 2 a los 6 meses. Ustedes saben que el entorno de inmunosupresión grande es en el primer mes y en ese contexto se ha propuesto que si usted está en un punto de brote, endemia o pandemia, no sé si les ha tocado, pues que probablemente la vacuna de SARS-CoV-2 puede aplicarse desde el primer mes post-trasplante, incluso la vacuna de influenza. Otras vacunas no vivas no son tan urgentes, las empezamos a aplicar después del segundo mes, pero pueden aplicarse mejor después del 6º mes y eso es usualmente lo que hacemos. Tengamos en cuenta que no es solo la inmunosupresión, son pacientes anérgicos, pacientes en donde su familia a veces no se vacuna, donde a veces han estado, estos trasplantados en pretrasplante, se han estado totalmente encerrados, guardados, con abstención de todo, porque si no, no los trasplantamos, entonces con un miedo permanente que no los trasplantemos por si les da COVID, entonces no han sido sometidos a inmunidad de rebaño, no tienen otras circunstancias que pudieran aumentar la efectividad vacunal, no tienen inmunidad híbrida, entonces en ellos sabemos que todas las vacunas, no solo COVID, van a tener un menor efecto y eso lo sabemos no solo para estas, sino para otros tipos de vacunas. Entonces, es muy claro, esa listica que tenemos, volverla a reactivar y hacer un protocolo de seguimiento de vacunas post-trasplante. Si no lo hacemos y si no le paramos juicio a eso, esos pacientes no se vuelven a vacunar. ¿Qué hacemos nosotros? Les insistimos en las reuniones, dígale a su trasplantólogo que le mande la vacuna de influenza, dígale a su trasplantólogo que le mande la vacuna del neumococo. Es la única manera en que podemos hacer esto y nuestra jefe de trasplantes tiene un seguimiento importante para ello. Cosas que sabemos y hemos visto. Ha habido unas magníficas sesiones de papilomavirus humano en este congreso y lo que sí sabemos es que tiene una respuesta buena en post-trasplante, pero es inferior incluso a otras, la vacuna de PVH, incluso la nonavalente, es inferior a otras condiciones de inmunosupresión como VIH y mucho más inferior a pacientes no inmunosuprimidos. La vacuna de PVH, vean ustedes, en verde están los pacientes que tienen VIH y miren lo de los trasplantes de amarillo riñón, azul corazón y rojito pulmón, la respuesta es mínima. De ahí que en esta sí, 3 dosis siempre y nosotros proponemos, y aquí se ha dicho muy claro, hasta los 45 años. Si tenemos a alguien en pretrasplante, hasta los 45 años lo vacunamos y le llenamos el MIPRES que sea y demostramos con el papel que sea que hay que hacerlo. Hemos venido trabajando en el último año un grupo de especialistas de nefrología pediátrica, internistas, infectólogos, trasplantólogos, en un consenso de vacunación en enfermedad renal crónica, en paciente en hemodiálisis y trasplante. Está en una versión draft y esperamos sacarlo a la luz muy pronto. Y algunas de las situaciones que mencionamos con unas tabletas muy bonitas, y esto es un simple adelanto, donde dijimos, bueno, vamos a hacer cosas que de la vida diaria, ¿sí? No solo lo que esté escrito, sino qué hacer si el paciente no se vacunó, no completó el esquema de vacunación. Algunos tips en virus. Si el paciente tiene vacuna hepatitis A, si no inició el esquema de vacunación, empiece los 6 meses post-trasplante con 2 dosis. Si solo se aplicó una, pues complete la segunda dosis 6 meses post-trasplante. Hepatitis B, el lío puede ser mayor. Si no inició, 3 dosis, 6 meses post-trasplante. Si solo se puso una, 2 dosis, empezar 6 meses post-trasplante y siempre hacerle un control posterior de anticuerpo para ver si logró el nivel de inmunidad. Estos pacientes, acuérdense, responden menos. Si no respondió, revacúnelo con doble dosis o evalúe pues, otras opciones y siempre hágale control al año.
Si se aplicó 2 dosis, una tercera al año. Si se aplicó 3 dosis en un esquema rápido, a veces nos ha tocado hacerlo, un paciente de riesgo, especialmente a veces en viajeros lo hacíamos más, poníamos 3 dosis en un esquema que se aplicaba en un mes. Esos pacientes hay que ponerle una cuarta dosis a los 6 meses y hacerle medición de anticuerpos. Y a veces hay esquemas no convencionales y en esos casos pues la idea es que se puso una dosis hoy, otra en 6 meses, otra en un año después, hay un seguimiento de anticuerpos cada 6 meses. ¿Qué otras cosas nos ha pasado? Que el receptor tiene una titulación menor a 10 miliunidades internacionales de anticuerpos. Entonces, y eso era en el pretrasplante, pero nos tocó trasplantarlo. En el día a día nos toca. Entonces, reiniciamos el esquema de vacunación, idealmente con doble dosis. También nos ha pasado que el receptor en el seguimiento post-trasplante se le caen los niveles de anticuerpos, volvemos a vacunar. Y también nos ha pasado que el donante tiene anticore positivo y el receptor no ha completado su esquema de vacunación. En esos contextos, en muchos protocolos del mundo se dice que le damos profilaxis con un antiviral para hepatitis B al receptor durante 6 meses a un año y un seguimiento muy estricto. Sarampión, fiebre amarilla, varicela, si no están vacunados por el trasplante no podemos hacer nada en post-trasplante, a no ser que nos arriesguemos como el estudio que les mostré inicialmente, empieza a aparecer evidencia. Y con Zoster hay un cambio muy importante en las recomendaciones este año, ahí puse enero del 21, pero no es enero del 2022, y es básicamente que anteriormente la vacuna para Zoster solo estaba indicada por encima de los 50 años. Y esto cambia, porque a nosotros nos llegan pacientes de 40 años para trasplante de corazón o de pulmón, y entonces les mandamos la vacuna y que no se las dan ni siquiera llenando MIPRES, porque en Colombia INVIMA dice que la vacuna solo está por encima de los 50 años. Se gana el Zoster posoperatorio de ese paciente y es una catástrofe. Pacientes con las neuropatías más grandes que yo he visto es en trasplantados, pacientes que incluso hacen desmielinización por este tipo de infecciones, y esto pues ya creo que debe cambiar. La vacuna debe estar aprobada después de los 19 años para Zoster, independiente del estado de vacunación. Y en esos contextos, ¿qué es lo que pasa? Que la vacuna que tenemos actualmente en Colombia es la vacuna de virus vivo atenuado, una vacuna de una dosis. Esa está aprobada por encima de los 50 años. Pero la buena noticia que nos han dicho por chisme es que va a llegar la vacuna recombinante, que es de 2 dosis, que no tiene problemas en inmunosuprimidos y que se puede iniciar después de 6 meses post-trasplante, y que desde Norteamérica, ojalá el registro INVIMA, les ruego a los que están haciendo este trámite lo hagan, empiece desde los 19 años para eliminarnos todos estos problemas. En COVID está claro que tenemos una menor respuesta, lo vimos desde la primera dosis, lo ratificamos en la segunda dosis y por eso decíamos póngale tercera y cuarta y quinta dosis. Sabemos que en los trasplantados, típicamente los que tienen más mofetilmicofenolato y belatacept tienen más riesgo de menor respuesta a la vacuna para SARS-CoV-2 y que como tal, CDC aquí lo mostró, necesitamos un refuerzo siempre en estos pacientes porque hay un desvanecimiento de la respuesta de una manera más rápida. Pero un punto muy importante, en los trasplantados tienen un esquema de ARN o de vacuna de vector viral no replicante, de vacuna inactivada, el esquema inicial no es de 2 dosis. Todo trasplantado, y ya le pongo la palabra sin miedo, obligatorio, debe tener 3 dosis como mínimo. Eso es lo que tenemos. Y ese es su esquema primario, la tercera dosis 28 días después de la segunda dosis. En esto los boosters hemos evolucionado, esto lo sabemos desde agosto del 2021 y cada vez hemos empezado a acortar incluso los tiempos de la aplicación de una cuarta dosis. Colombia lo fijó el 18 de marzo en esta población a 4 meses. Para los pacientes inmunosuprimidos que reciben, como mencionamos, un esquema de inmunosupresión, lo que tenemos es que primera dosis, segunda dosis 21-28 días, después aplicar una tercera dosis a los 28 días y después la cuarta dosis a los 3 meses. Ese es el primer booster y ahora estamos hablando de un segundo booster que se adjudique 4 meses después. Para los que tuvieron Janssen, poner 2 dosis, se dice que la segunda podría ser idealmente heteróloga y así completar esquemas en estos contextos. Les agradezco mucho haber prestado la atención en este contexto. Simplemente quiero mencionar 2 cositas en trasplante de células hematopoyéticas. El gran problema de esto es que abolimos toda la inmunidad, o sea, la enfermedad de base ya es inmunosupresora, pero le vamos a poner una terapia que le va a abolir toda su memoria inmunológica. Y además, en algunos casos hay más inmunosupresión que en otras y existe el riesgo de enfermedad de injerto contra huésped que nos modifica mucho el contexto de vacunación. Y vacunar al donante a veces parece tener tanto impacto.
Algunas circunstancias que se han descrito: en hepatitis A, vacunar a los pacientes después del 6º mes podría ser importante, igual con hepatitis B, hacer siempre test positivo y si es negativo revacunar. Influenza también después de los 6 meses empezar a vacunar anual, podría vacunarse hasta el 4º mes si estamos en riesgo de brote. Eso mismo creo yo se podría aplicar para SARS-CoV-2. En papilomavirus humano igual, siempre 3 dosis en pacientes inmunosuprimidos, pero está claro que en sarampión, papera, rubéola y varicela no debo vacunar en los primeros 2 años, debo vacunarlo si el paciente ya comprobé que está inmunocompetente y seronegativo después de 24 meses, y si hay enfermedad injerto contra huésped no debo vacunar. En zóster yo pienso que deberíamos hablar recombinante después de los 24 meses. Por último, en la Asociación Colombiana de Infectología, capítulo Antioquia, y gracias al apoyo de la doctora María Angélica Maya, nuestros compañeros Diana Moncada e Iván Rodríguez, estamos creando este curso, un curso que queremos que sea para el país. Conseguimos apoyo de la industria farmacéutica y esperamos en el segundo semestre del 2022 brindárselo a todos ustedes de manera virtual, con algunas sesiones sincrónicas presenciales con un grupo de expertos para tratar de homogeneizar y mejorar nuestro conocimiento en vacunas. Les agradecemos mucho desde ASIN, les llegará la invitación. Muy amables, muchas gracias.